lanzaron a escribir este libro, había un elemento que fue lo que mencionó Juan Mora hace un rato. Creo que nosotros somos precisamente los historiadores de León. Somos los que estamos de parte de León, porque esa idea de que los vencedores escriben la historia nos deja sin chance de escribir la historia, porque no somos los vencedores todavía no hemos ganado, entonces no podríamos escribir la historia. Entonces nos rebelamos contra ese concepto y decidimos que teníamos que escribir nuestra propia historia y dejar constancia de una serie de cosas que pasaron, aunque no hayamos ganado, pero había que dejar constancia de una serie de cosas y tratar de paso de explicar por qué no habíamos ganado. Y entonces el libro, por lo menos en mi mente, se convirtió también un poco en la respuesta a toda esa gente que durante 10 años nos ha preguntado ¿y qué se ganó con las marchas? Y lo siguen preguntando, ¿para qué sirvieron las marchas? ¿Qué chiste tuvieron? Bueno, chiste no, porque chiste sí tuvieron mucho chiste, porque todos nos divertimos como enanos en las marchas. Pero ¿qué chiste tuvieron las marchas? ¿Para qué sirvieron las marchas? Y yo creo que aquí lo respondemos. Son 300 páginas de respuesta, pero bueno, ni modo, ahí andas haciendo la pregunta, entonces que se aguante y que las lean las 300 páginas, y yo creo que leyendo pues se van a dar cuenta de qué pasó según nosotros, porque también va a haber otras 10 versiones, y después de que lean el libro, mucha gente le va a urgir salir con sus otras versiones, porque nos van a querer desmentir. Entonces debe haber muchas otras versiones, que las escriban y traten de entender un poco la respuesta que nosotros queremos darles de para qué sirvieron las marchas. Yo creo que en el libro tenemos muy presente que las marchas no son el movimiento inmigrante. El movimiento inmigrante ha estado ahí desde mucho antes y va a estar ahí mucho después de las marchas. Las marchas fueron una etapa muy particular, álgida del movimiento inmigrante, pero el movimiento inmigrante ha estado presente y sigue presente y seguirá presente con modalidades diversas y distintas. Y hacíamos el chiste de alguna manera hoy de que el 666 es el número del diablo, y yo no sé de dónde saca el movimiento inmigrante la relación con los seises, pero en el 86 se consiguió la reforma migratoria. Luego en el 96 nos fuimos a Washington con la coordinadora en 1996 en contra de las reformas anti-inmigrantes de Bill Clinton, y luego en el 2006 pues marchamos en contra de la Sensenbrenner. Entonces, si no queremos que nos bauticen el movimiento del diablo, pues vamos a tener que hacer algo en el 2016, porque si nos quedamos en 3 seises estamos amolados, ¿no? Definitivamente hay que hacer algo. Yo quiero leer aquí 2 cositas muy breves que creo que es de las partes que más me siguen animando a seguir todo este pleito que pues parece interminable, y que son, creo, de las lecciones que yo mismo saco de todo lo que fueron las marchas y lo que produjeron. Yo cuento por ahí, tengo varios capítulos donde platico de la huelga sin sindicato, del día que los compañeros de una fábrica que se llama Signus, que es una de las Fortune 500, se fueron a huelga, ¿verdad? Bridget, ¿te acuerdas muy bien de eso? Resulta que a las 5 de la mañana, y tengo la fecha, el 25 de julio de 2007, Martín Unzueta me llamó cerca de las 5 de la mañana para anunciarme que iba a pasar por mí porque un grupo de trabajadores se iba a la huelga y teníamos que ir a ayudarles. En el camino me contó que lo habían llamado 1 hora antes para decirle que ya estaban en huelga y para preguntarle que ahora qué hacían. Mi primera pregunta fue: ¿de qué sindicatos son? Y su respuesta fue: de ninguno.
Entonces, eso fue la primera vez que a mí personalmente me tocó que un grupo de trabajadores se fueran a la huelga sin tener sindicato, lo cual ahora yo ya sé que sí se puede, pero en aquel tiempo me parecía absolutamente inusitado. Y esta huelga además no solo no tenían sindicato ni tenían contrato colectivo, sino que además ni siquiera eran trabajadores de la fábrica, porque eran 8 trabajadores permanentes y 110 de una agencia temporal. Y de los 110 ninguno tenía papeles. Y por eso los otros 8 sí eran permanentes, porque sí tenían papeles. Y bueno, yo cuento aquí el desarrollo de la huelga y qué pasó en 15 días de huelga en la fábrica Signus. Pero literalmente quiero destacar una cosa que nos dijeron ahí. Después nos contaron que ellos fueron, los trabajadores de esta fábrica, ellos fueron de los que pidieron permiso y no lo consiguieron para ir a la marcha del 1 de mayo de 2006. Ese día la planta se había quedado vacía, con solamente 8 o 10 trabajadores, y todos los demás se habían ido a marchar al centro de Chicago. Ahí aprendimos, comentaría después Ignacio, uno de los trabajadores que terminó convertido en activista, que si queríamos podíamos parar la planta, nomás era cosa de que quisiéramos. Y punto. Y yo creo que esa es para mí una de las lecciones más importantes, que no solo yo en lo personal, sino que miles y miles y miles de personas, sustancialmente trabajadores, aprendimos y aprendieron. Después ya me ha tocado ver otros movimientos por el estilo, y quiero destacar, pues en 2008, apenas 2 años después de las marchas, el movimiento, la toma de la fábrica, el sit-in de la fábrica de Republic Windows and Doors. Republic Windows and Doors, los trabajadores se apoderaron de la fábrica, lo cual no solo es extravagante y extraordinario, sino que es absolutamente ilegal. Es ilegal. Y lo hicieron porque sabían que podían hacerlo, sabían que tenían el poder en sus manos. Claro, ya para ese tiempo contaban con un sindicato muy bueno también, que es UI, ¿verdad? Se habían cambiado de sindicato en el 2004, rechazaron el sindicato que tenían y se cambiaron a UI, y 4 años después se apoderaron de la fábrica, hicieron un sit-in completamente ilegal y obligaron al recién electo presidente Barack Obama a mencionarlos en un discurso público y a hablar de ellos y a darles todo el apoyo de un presidente a una acción ilegal, de un montón de trabajadores indocumentados también, ¿sí? Y en el que, por cierto, ahí sí fuimos muy cuidadosos en que los trabajadores indocumentados nunca se quedaran de noche en Republic Windows and Doors, porque no sabíamos cuál podría ser la respuesta de la policía, ¿verdad? Si iban a ir por ellos, etcétera. Y entonces solo los que tenían papeles y los que eran ciudadanos se quedaban de noche en Republic Windows and Doors. Pero fue una acción también al calor de esa capacidad de moverse, de protestar, de violentar el statu quo, ¿sí? Lo que existe o lo que existía. Y yo creo que lo más importante para mí de todas las marchas fue, regreso a la huelga de Signus, y ahora sí me voy a leer toda la página, de un capítulo que yo le pongo La generación que sigue, y que dice así: ahí, en medio de la huelga de Signus, me di cuenta de pronto de lo que habíamos hecho con las marchas y las protestas. Un caluroso mediodía a la hora del almuerzo, porque si algo hay en todas las huelgas es almuerzo, los trabajadores abandonaron el picket line para arrimarse a la sombrita de los árboles y dejaron las pancartas a un lado de la banqueta. Los niños, en vacaciones escolares y sin posibilidades de que se quedaran solos en la casa, y que por tanto acompañaban a papás y mamás a la huelga, y que ya habían ingerido sus sagrados alimentos, tomaron la iniciativa. Entre juego y realidad real,
agarraron las pancartas y formaron su propio picket line, coreando las consignas de sus padres. El pueblo unido jamás será vencido. No somos criminales, somos trabajadores. Y muchas más consignas salieron de la docena de gargantas infantiles que marchaban frente a la empresa. Ahí me di cuenta de que el futuro es nuestro y de que vamos a ganar. Si no en esta generación, entonces en la que sigue. Después de eso lo vi en muchos lugares, en otras marchas, en otras huelgas, niños que tenían tal vez 8 años, tal vez 10 y algunos 12. Por estos tiempos, ahora, estarán cumpliendo los 18, los 20, y saben protestar, hacer picket lines, saben hacer huelgas, saben corear las consignas y las demandas. No son iguales que sus padres y madres que tuvieron que aprender al vapor. No se van a dejar de nadie. Para quienes dicen que las marchas no resultaron en nada, más les vale que no se pierdan la siguiente década, porque van a haber muchas acciones de los niños que participaron también en la primavera del inmigrante y los años que lo siguieron. Yo creo que ahí está nuestra clave. Ahí tengo que reconocer un montón de personas aquí, pero ligado a esto, ahí está mi compañero de trabajo, Manuel Díaz. Manuel es de los jóvenes que salieron a marchar, que se salieron de la Morton, del colegio, a marchar en apoyo a las protestas, y que a mí me tocó ir a sacar de la cárcel, no a él, pero me tocó ir a sacarlos de la cárcel allá en Berwyn. Pero ese tipo de compañeros nos dan el sentido de todas esas marchas. Hoy el compañero Manuel es organizador laboral. Y hay que reconocer, y yo creo que por desgracia no lo hacemos en el libro, y lo estábamos reflexionando el otro día, a nuestras compañeras, que por las razones históricas de toda la vida nunca tienen las posibilidades, nunca han tenido las posibilidades de participar igual que los hombres, porque siempre les sigue tocando hacer la cena, y también les sigue tocando ir por los niños a la escuela, y mil cuestiones, y nosotros nunca les hemos reconocido todo lo que hicieron. Ayer decíamos, antier, no me acuerdo cuando estuvimos en el programa de radio de Carlos, ¿no? El martes, que siempre pensamos en términos de hombres, y es una desgracia, y tenemos que reconocer, ahí está Ana Guajardo, ahí está Marilú, allá está Bridget, está María Teresa. Hay una cantidad inmensa de compañeras que eran las organizadoras reales, mientras que nosotros grillábamos, ¿no? Y yo creo que hay que reconocerlas. Y pues nada más, ¿no? Yo creo que en el libro tratamos de dimensionar esta gran división entre las tendencias del movimiento, esta gran división entre hoy marchamos, mañana votamos, y la tendencia de hoy marchamos, mañana marchamos, el sábado marchamos, el domingo marchamos, y la próxima semana también marchamos, porque yo creo, ¿sí?, que a los políticos hay que obligarlos a hacer las cosas, no hay que darles en bandeja de plata los problemas para ver si lo resuelven, que es la otra tendencia. ¿Sí? Cuando se abandonaron las marchas y se decidió marchar a las urnas, fue darle a los políticos la iniciativa, las posibilidades, la creatividad y todo, y decir, ya, votamos por los demócratas y ya se resolvió el problema. Votamos en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, estamos a punto de votar, y el problema sigue ahí, porque lo abandonamos, porque las organizaciones con estructura y con poder y con dinero nos comieron el mandado y no supimos reaccionar a tiempo, y no hemos podido todavía reaccionar y contrarrestar ese poder, ese dinero y esas estructuras. No tenemos las estructuras, pero a final de cuentas, regreso a mi conclusión previa, yo creo que ganamos. Yo creo que ganamos porque la gente se educó, la clase se educó, y hoy estamos viendo
movimientos como la lucha por los 15, donde los trabajadores que son ciudadanos ganan igual el salario mínimo que los trabajadores inmigrantes indocumentados y están plenamente identificados unos con otros. Y cómo ese movimiento salarial se está convirtiendo también en un movimiento pro-inmigrante y en un movimiento pro-afroamericano, y etcétera. Y yo creo que ahí es donde está el futuro, sobre todo con los jóvenes que tenían 10 años cuando marcharon y que hoy no les gusta, sean ciudadanos, tengan papeles, no tengan papeles, pero no les gusta tener 20 años y trabajar por salario mínimo en un McDonald's. Gracias.